Vamos a continuar con este video, es continuación del anterior en el sentido de solo vamos a aplicar todos esos conceptos a analizar este problema nuevo o esta situación nueva. Entonces se los voy a dibujar aquí. Vamos a tener un reactor donde estamos produciendo amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Entonces ahí está nuestro reactor. Y estamos alimentando 200 moles de nitrógeno y 300 moles de hidrógeno. Y va a estar saliendo N1 moles de nitrógeno que no reaccionaron, N2 moles de oxígeno, de hidrógeno que tampoco reaccionaron, y los moles de amoníaco que sí se produjeron, o que se produjeron más, que sería N3. Entonces, ahí está un reactor. Y pues vamos a contestar una serie de preguntas para variar. La primera será: ¿quién es el reactivo limitante? ¿Sí? Lo que sabemos es que podemos tomar cualquiera uno de los reactivos. Voy a tomar arbitrariamente el nitrógeno y vamos a utilizar un factor de conversión extraído de la estequiometría para establecer cuánto hidrógeno tiene que alimentarse para determinar pues quién es limitante, quién está en exceso. Entonces voy a escribir que sería 1 mol de nitrógeno por cada 3 moles de hidrógeno. ¿Sí? Este salió, este 3 pues salió de aquí y el 1 de acá. ¿Sí? Entonces el resultado pues son 600 moles de hidrógeno. Y tú solo estás alimentando 300, estás alimentando la mitad de lo que se necesitaría estequiométricamente. Eso implica entonces que ¿quién es el reactivo limitante? Pues es el hidrógeno. Si hacemos el ejercicio con el hidrógeno, con los 300 moles de hidrógeno, escribimos el factor de conversión, pues también vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Bueno, esa es la primera pregunta. Inciso B es: ¿cuál es el porcentaje en exceso? El porcentaje en exceso de nitrógeno, ¿sí? Porque si el hidrógeno es limitante, pues automáticamente el nitrógeno está en exceso. ¿Sí? Este es el limitante. Entonces, ¿cuál es el porcentaje en exceso de nitrógeno? Y para eso pues también tenemos una ecuación que nos dice que el porcentaje en exceso lo podemos calcular como lo que entró, que serían 200, menos lo que salió de nitrógeno, que son no conocemos lo que salió de nitrógeno. No es cierto, más bien eso es, estoy pensando en otra cosa. El porcentaje en exceso, déjenme recuerdo la ecuación. No, me estoy confundiendo con la fracción de conversión. El porcentaje en exceso, les voy a escribir aquí otra vez la ecuación. Porcentaje en exceso es cantidad alimentada menos la cantidad teórica entre la cantidad alimentada. ¿Sí?
esa es B por 100, porque está en porcentaje. ¿Sí? La cantidad alimentada, pues sí, son los 200 que escribía yo. Son 200, que es que también va a ir en el... No es cierto, aquí en el denominador tengo un error. Este también es teórico. ¿Sí? Y necesitamos entonces calcular cuál es esa cantidad teórica, porque no lo hemos determinado. ¿Sí? Entonces esa cantidad teórica pues la podemos calcular si hubiéramos hecho el análisis por reactivo limitante utilizando el hidrógeno. ¿Sí? Entonces lo que estamos alimentando de hidrógeno son 300. Lo voy a determinar aquí. 300, que ya establecimos que L es el limitante, 300 moles de hidrógeno, y utilizo un factor de conversión para calcular cuánto nitrógeno tendría que estar alimentando estequiométricamente, que sería la cantidad teórica, y para eso pues utilizamos un factor de conversión que sería 3 moles de hidrógeno por 1 mol de nitrógeno. Ese 3 salió de aquí y el 1 pues del otro coeficiente. ¿Sí? De hecho es el mismo factor de conversión que utilicé, pero está invertido. Y esto nos va a dar 100 moles de nitrógeno teórico, porque lo estamos calculando con la estequiometría. ¿Sí? Entonces este 100 pues es este teórico. Aquí iría un 100 y acá también iría un 100. Entonces el porcentaje en exceso de nitrógeno sería 200 menos 100 entre 100 por 100. Y esto pues nos va a dar 100%. Entonces estamos alimentando en un 100% de exceso al nitrógeno. Bueno, vamos a seguir con el inciso C. ¿Cuál es la cantidad teórica de amoníaco producido? Como aquí aparece teórico, pues ya sabemos que tiene que ver con estequiometría, y como el reactivo que se va a acabar primero pues es el limitante, pues lo que quieras calcular tiene que ser con él. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí los 300 moles de hidrógeno que estamos alimentando. Él es el limitante, y de la reacción extraemos este factor de conversión. 2 moles de NH3 se producen por cada 3 moles de hidrógeno. Voy a escribir la reacción aquí abajo. N2 más 3H2 nos da 2 NH3, y el factor salió, este 2 es el 2 es este que va aquí, y el 3 pues es este. Entonces salió de la reacción porque es un cálculo teórico, y esto pues nos va a dar 200 moles de amoníaco que se pudieran producir teóricamente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir haciendo preguntas, pero ahora vamos a considerar que el porcentaje de conversión de nitrógeno del nitrógeno es de 25%. Y la siguiente pregunta es:
calcule N1, N2 y N3, lo que sale del reactor. Calcule N1, N2 y N3 con esa información de conversión. Bueno, entonces la conversión fraccionaria o la conversión era en fracción del nitrógeno, pues es ese porcentaje de conversión entre 100 y es entonces punto 25. Ya tenemos la definición también de esta F, que lo voy a poner así en general como lo que entra menos lo que sale entre lo que entra. Ya sabemos que eso que entra y sale pueden ser o flujos o cantidades, flujos en mol por segundo o cantidades en moles. ¿Sí? Entonces N1 es el del nitrógeno y podemos entonces definir que lo que entra pues son los 200, ese sí lo conocemos, menos lo que sale sería esta N1, es lo que quiero calcular, entre lo que entra. De ahí podemos calcular entonces N1 y porque conocemos todo a excepción de N1 y el resultado debería ser 150. ¿Sí? Entonces si resuelven pues para N1 deberían de obtener 150 moles de nitrógeno. ¿Sí? Eso implica entonces que ya sabemos cuánto nitrógeno reaccionó, que sería la diferencia, que es lo que está aquí en el numerador. La diferencia son los moles de nitrógeno que reaccionaron. Nosotros alimentamos estos 200 y lo que estamos determinando es que salen 150. Entonces el nitrógeno que reaccionó, pues esa diferencia son 50 moles de nitrógeno consumido de manera efectiva. ¿Sí? Esos 50 es lo que efectivamente reaccionó, los otros 150 no lo hicieron. Con ellos podemos entonces utilizar factores de conversión para calcular cuánto se tuvo que haber consumido o cuánto se consumió de hidrógeno y determinar con respecto a lo que entró pues cuánto sale. Entonces hagamos eso. Entonces ya sabemos que reaccionaron 50 moles de nitrógeno y pues podemos escribir nuestros factores de conversión basados en la estequiometría de la reacción. Lo voy a escribir aquí otra vez. N2 más 3H2 da 2NH3. ¿Sí? Entonces podemos aquí un mol de nitrógeno consumido requiere o va a consumir 3 moles de hidrógeno. ¿Sí? El 1 y el 3 pues salieron, este 3 es de aquí y este 1 pues es de acá. ¿Sí? Entonces el resultado aquí pues es 150 moles de hidrógeno que deben haberse consumido. Pero nosotros alimentamos 300, que es lo que está acá, entonces eso implica que de este debe ser 150 moles de hidrógeno. ¿Sí? Entraron 300, reaccionaron 150 de acuerdo a la estequiometría, entonces tienen que restar 150 moles de hidrógeno.
Y podemos hacer un ejercicio similar para determinar N3. Ese no lo voy a hacer yo, háganlo ustedes. El resultado al que deben de llegar es 100 moles. ¿Sí? Entonces ese háganlo ustedes como ejercicio con base a lo que estamos revisando. Y finalmente vamos a calcular en el inciso M el porcentaje de conversión de hidrógeno. De hidrógeno es la definición pues general, ya sabemos que es este de aquí. Primero calculamos la F y la multiplicamos por 100 y ese es el porcentaje de conversión, y es lo que entra menos lo que sale entre lo que entra. Entonces, pero ahora es para el hidrógeno, lo que entra son 300, lo que sale ya lo estimamos, es 150 entre los 300, y esto nos va a dar 0.5. Si lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar el 50% de conversión. ¿Sí? ¿Qué cosa que podemos haber inferido? Si entraron 300 salen 150, pues implica que reaccionó la mitad, la conversión es el 50%. ¿Sí? Bueno, entonces aquí están. Este video solo aplicación de conceptos, y es preciso que los dominen porque lo van a utilizar en la mayoría de los problemas, más de algún concepto, si no es que todos.